Ahora le cedo la palabra al profesor Ricardo Danel, que nos va a platicar del Camino Real de tierra adentro. No, fuera. Fuera. Adentro, afuera. Un poquito más. Ya me voy a hacer. Tú le empujas, se le empuja. Sí, nada más hay que hacerle así. Muy buenas tardes. Pues sí, venimos de la tierra de la frontera al estado de Texas, que es tan grande que tuvo que tener dos caminos para poder cubrirlo. Y venimos del Centro de Estudios Almaraz. Aquí tiene el profesor Almaraz, un profesor de historia que dedicó toda su vida a hacer estudios entre México y el estado de Texas y Nuevo México. Sobre ese camino real que va desde España hasta Ciudad de México, y empezando por el camino real naval que hizo Colón, ¿verdad? Que después reforzó Hernán Cortés para llegar a Ciudad de México. Y el mapa nos indica que a medida que iban al norte, se les fue complicando la geografía y se les fue haciendo más caliente la tierra. Se llenó de exploradores que fueron novelistas y dejaron escritos, pero nosotros que nos dedicamos a los estudios científicos, pues dudamos mucho que caminando puedan haber recorrido todo eso que dicen ellos que hicieron. Esa misma necesidad de ir haciendo los mapas, y aquí ya podemos ver el camino real de tierra afuera que va de la frontera con Texas hacia la Luisiana, a la Luisiana que había que detener la invasión de los franceses, porque no contento Luis XIV con robarse la Luisiana, declaró que todo aquello era la Nueva Francia y él decía que Texas era de él, y los virreyes de la Nueva España en Ciudad de México empezaron a mandar lo que se llamó las entradas militares usando el camino real. El camino real que es del rey de España, que puede llevar a lugares. Aquí tenemos marcas, aquí tenemos una que va de Puebla a Cholula, camino real a Cholula. El camino real oficialmente que saldrá de Ciudad de México irá al norte, a la antigua Extremadura, que ya después con las reformas administrativas se convirtió en Coahuila y Texas. Texas era un departamento del estado de Coahuila. Al sur de Coahuila está el estado de Zacatecas, que es un estado minero, y ahí es donde se va a dividir el camino real de tierra adentro, que va hacia el norte, hacia lo que se llama hoy Nuevo México, y el que va al oriente, camino real de tierra afuera hacia el oriente. Y el profesor Bolton, que fue el primero que empezó a hablar sobre esas tierras de la frontera y lo que había sucedido en el Serpentrión. Aquí está el mapa que él hizo a principios de los 1900. Este es el profesor Bolton, que era un investigador de la Universidad de Wisconsin, que después terminó en las Californias. Y él dice qué pasó con todo el suroeste de los Estados Unidos, porque era la Nueva España, y por eso traemos la bandera que nos corresponde, a todos nos corresponde, de 1531, y en el caso de la Nueva España hasta 1821. Esas entradas militares, que fueron 11 y que están todas escritas, documentadas, y donde se ponían señas del camino real, hacia dónde iban. Concretamente está en el estado de Coahuila. Y llegando de Coahuila hacia Texas está el Río Grande, y ahí era ir hacia la Luisiana, echar fuera a los franceses. Por eso le llaman ellos el Paso de Francia. Y todavía hoy se pueden ver las marcas de las carretas que cruzaron el río, partiendo de este presidio que todavía queda. Bueno, este es la misión, pero antiguamente se llamaba San Juan Bautista del Río Grande, hoy Guerrero, Coahuila. Ahí empieza el estado de Texas, y será el segundo camino para tratar de llegar a todas esas llanuras. Poco a poco los militares irán mapeando el camino, y los frailes franciscanos que iban con ellos tenían que escribirlo.
Este mapa está basado en los escritos de los frailes franciscanos que se conservan en los archivos. Los frailes llegaron al estado de Texas y eventualmente hicieron un sinnúmero grande de misiones. La gran mayoría fracasaba por falta del agua, por la falta de alimentos. Los indígenas se juntaban, pero para que les dieran de comer. Y la fe, bueno, la fe podía esperar. Afortunadamente se conservaron y los escritos nos dicen a dónde iban y cómo iban. Este es un escrito que está en el Archivo General de la Nación del padre Agustín Morphy, que era español, valenciano, y que fue muy importante para ir hacia el norte. Salen de Ciudad de México los frailes y fundan una escuela que se llama la Santa Cruz de Querétaro, otra ciudad española, quizás no tan importante arquitectónicamente como Puebla, y Morphy ahí daba clases de teología. Y en los años 30 otro profesor, y nada más le estoy nombrando los más importantes, Vito Alessio Robles, que era de Coahuila, que era del norte de México, va a Austin, la capital de Texas, y se da cuenta que hay muy pocos documentos. No saben en Estados Unidos qué pasó en el Septentrión, ¿verdad? Pero si fue en Nueva España de 1531 a 1821, el suroeste de los Estados Unidos fue más español y durante más tiempo que bajo la bandera americana. De ese nivel es la ignorancia con la que nos estamos enfrentando. Vito Alessio Robles descubre lo que se llama el diario del fraile Félix. Bueno, eran dos frailes, Celis y Musquiz, y ellos describen la entrada militar, la número 5, la 6, pero más importante, la que llega este profesor, este militar. Estos siguen siendo los documentos, pero esta es una parte muy importante porque dice que el sargento mayor Alarcón, que era un soldado español, había recibido instrucciones del virrey de la Nueva España en Ciudad de México, donde le insistía el virrey de la Nueva España que fueran al norte y de una vez establecieran aquello que habían nombrado el capitán Aguirre y Domingo Ramón, que había un río, que se podía hacer una ciudad, que había agua. Aguirre llegó y encontró lo que hoy se llama el arroyo de San Pedro y dijo, pues pónganle mi nombre, ¿verdad? Y hoy se llama San Pedro y está la calle más importante de la ciudad, que es la calle de San Pedro. Entonces dicen, ¿y los españoles cuál es la influencia? Pues en San Antonio, donde ustedes caminan, encuentran la influencia del legado español. Martín de Alarcón fundó, porque le indicó el virrey, el 1 de mayo, la misión San Antonio de Valero. San Antonio de Valero hoy se conoce como el Álamo, y también fue más años misión franciscana que un lugar de los militares, aunque ahora los militares dejaron el nombre del Álamo, pero el nombre correcto es San Antonio de Valero. Y hay otros documentos que yo he consultado y ellos ahí dice, por orden del rey de la Nueva España y bajo el nombre de su majestad el rey, él funda la ciudad, la misión San Antonio de Valero, y con eso es para el beneficio de los indios, y eso es muy importante. Las misiones eran para servir a los indios y los presidios para cuidar las misiones, porque no todos los indios estaban de acuerdo, pero era protección, no era cárcel. Y en el mundo anglosajón lo traducen equivocadamente y dicen que eran cárceles. Y estos documentos que yo les muestran que no era cierto. Este es el mapa que Vito Alessio Robles formó de acuerdo a lo que él leyó de Celis y de Musquia. Y viene del Río Grande en el oeste y va hacia Nacogdoches, Luisiana, que es la frontera, pasando por San Antonio, y sucede que en San Antonio bajaban 3 o 4 ríos, pero en realidad eran muy poco
pluviales, era poca el agua. El agua fue el factor determinante porque tuvieron que cooperar los indios con los frailes y con los militares. Entonces se hace una coexistencia amistosa. Y esa tradición de amistad es lo que hizo que San Antonio explotara después. Y ahora se habla más español en San Antonio que inglés. Y por eso hay asociaciones como las que nos hablaba de Chaza, Víctor, de esa coexistencia de amistad, de fiesta, de algarabía que tenemos todos. San Antonio de Texas es una muestra concreta de que la leyenda negra fue eso, una leyenda. No existió en el estado de Texas. Así que no se crean todos los cuentos que les mandan de allá de Inglaterra. ¿Qué dice aquí? Aquí está lo que dice Martín de Alarcón, que tomó posesión. Y este entrar y tomar posesión, pues no sabía lo que estaba haciendo. Él pensó que estaba creando una villa y se acabó. No, llegaron con 10, 12 familias ya formalmente por orden del virrey, el Marqués de Valero, y fundan la ciudad. Y 5 días después, el 5 de mayo, funda el Presidio San Antonio de Béjar. Eso se va a convertir en la fundación oficial de Texas. Y siendo Texas el segundo estado más grande y el más rico de la ciudad de Estados Unidos, pues le da una pauta fuertísima a todo el mundo de la hispanidad, porque cambia toda la historia y lo que tenemos que hacer es enseñárselo al mundo y platicarlo y volverlo a decir. Y regresamos a los archivos que hoy están en Ciudad de México, que muestran el plan original de la ciudad de San Antonio. Ahí vemos los dos ríos, ¿verdad? El río San Antonio y el arroyo de San Pedro. Los dos se juntan y los frailes franciscanos van a enseñar a los indígenas a la modernidad de usar la acequia. Y ahorita lo tomamos con facilidad, pero gracias a eso pudieron sembrar maíz, frijol, camote y sobrevivir. Era una nueva manera de vivir. Y no solo trajeron la agricultura, trajeron el telar con el algodón que no conocían para que se pudieran vestir. Los indígenas se beneficiaron y en el estado de Texas no hubo asesinatos. Y en el mundo anglosajón dicen, no, que va, no pasó nada. Antes de la batalla del Álamo, de la independencia contra México, porque como decimos, España se había ido en 1821, los anglos dicen, no, es que no había nada. Sí, sí había, porque aquí hay un censo de 1778, donde hay habitantes en San Antonio de Béjar, y demuestra una vez más la ignorancia en la que estamos, por falta de los gobiernos de tomar seriedad de nuestra historia. Aquí tenemos una foto del Archivo General de la Nación en México, que fue una cárcel muchos años, y ahí tienen ellos 62 kilómetros lineales de documentos. Aquí está toda la historia de la Nueva España, y la que falta está en otros documentos. Estos 6 libros que les muestro nos demuestran históricamente lo que sucedió. Esta es la fundación oficial de San Antonio de Valero y el municipio de San Antonio de Béjar y el estado de Texas en los Estados Unidos. Los frailes franciscanos tenían que tener sus copias y este es el archivo que está en la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato. Está en un convento de San Francisco y ahí lo escondieron los frailes cuando tuvieron los bienes de la iglesia, fueron intervenidos allá en 1860 y 61 y ellos hicieron una gran labor escondiéndolos. Todo lo que es los frailes que fueron al norte, todos están aquí documentados. Y si no se encuentran en esos dos lugares, este es la Biblioteca Nacional en el recinto de la Universidad Nacional en Ciudad de México, y ahí están
lo que le llaman ellos las provincias internas de Oriente, las antiguas provincias, que hoy es la tierra de la frontera. Por eso somos todos investigadores de ese instituto del doctor Almaraz. Ahora mismo en San Antonio están renovando esa plaza y traemos la lucha de decirle a la gente, oiga, pero si eran 2 pisos porque era una misión, ¿verdad? Y ellos dicen, no, que vaya, no existe eso, ya se perdió, así que se quede. Pues no, tenemos que vivir con la historia. Ahí está el Álamo, el mal llamado Álamo, recinto militar, y afortunadamente en la ciudad de San Antonio se preservaron las 5 misiones, y es la concentración de misiones franciscanas más grande de todos los Estados Unidos. Una pequeña foto de una parte, y que no digan que España no estuvo, ¿verdad? Ahí está prueba de que la Nueva España estaba en Texas, porque esta arquitectura es la que ustedes mandaron. La misión Concepción, La Espada, San Juan Capistrano, y ahí un mapa de cómo los frailes, educando a los indios, usaban la sequía. Y en las últimas 2 misiones que les mostré, todavía hoy se siembra con la sequía original. Es un parque, pueden andar en bicicleta y todo aquello. El Camino Real se hizo una auscultación por la falta de conocimientos. Una señora ya por 1905 dijo, no, pues si antes no había nada, no existió nada. Y una dijo, no, sí existía, lo que no hemos hecho es estudiarlo. Y contrataron a un, ¿cómo se dicen esos que mapean el mapa? Un topógrafo. Y le dijeron, vas y me pones cada 5 millas una marca. Juntaron $5,000 y pagaron las primeras 1,000 millas, que es casi todo. Y ahora caminando en Ciudad de San Antonio, ahí en un lugar de negocios, ahí está un Bilbao Vizcaya, ahí pueden ustedes ver la marca de granito con la fecha histórica, y ahí dice el Camino Real de Tierra Afuera. Y hay otros que lo marcan, le decían de otra manera, le decían el Camino de San Antonio, no sabían, pero ahí dice, marcado por las hijas de la República de Texas, de Estados Unidos, 1918. Y ese camino real que tenemos que unir, no nada más que sea histórico, sino mostrarle a los pueblos donde pase el camino real o cercanos al camino real, que tenemos una cultura que nos une, una cultura que tenemos que compartir y que tiene que ser parte de ese grupo, que es lo que ha venido siendo ALA ya en el Camino Real de Tierra Adentro, juntándose y hermandándose con muchas asociaciones en muchas ciudades y organizar las reuniones de Camino Real que se hacen cada año allá. Y bueno, pues hemos venido aquí también, ¿verdad? Con los seres de Cavite, aquí estábamos el año pasado. Muchas gracias, que viva España.